Es Kiko, no Caca. Porque yo te puedo llamar a ti, imagínate, no te voy a decir lo que te podría llamar, pero podría, ¿eh? Podría. Porque con esa cara y esos maquillajes y esas pintas y ese 6666 del demonio que tienes aquí, ¿eh? Que parece que lo tienes dentro. Te voy a decir por qué lo tienes. Ahora, 666, ¿eh? No me extraña que te contrate Torrente, no vales de la iglesia, te puede contratar con el 666 del demonio. Me dan la razón, el Tribunal Supremo condena a Kiko Hernández, a indemnizarme con 30.000 euros, que son 20.000, 20.000, 20.000. ¿Has oído? ¿Y si se quiere, 20.000. ¿Y si se quiere poner otras tetas? Claro, ¿no puede pedir de mí? pues que se las pague el padre. Claro, ¿quieres más tetas? ¿Quieres más tetas? El padre. Es que Claro. con los 200.000 de Telecinco te puedes poner un montón de tetas. El culo, todo. No, pero 7 tetas. Borrarse una teta en la cara por intromisión ilegítima al derecho, al honor, a la intimidad y a la propia imagen. No todo vale. Mira, para ti, que acabas de salir en todos los realities, que acabas de salir en todas las portadas, para ti. Hay un vídeo que quiero, bueno, varios vídeos que quiero poner y así lo vemos todos juntos. Yo lo que dije en Sálvame, que tú lo recordarás, es que esta chavala lo que quería es ser famosa. Y que es famosa y que le dijo a Jesús que o le pagaba los pechos, o se iba a un Gran Hermano, o se iba a un reality con mujeres o viceversa. Eso es lo que yo dije. Y está recogido ahí. Con lo que se cuenta, porque el otro día en la revista del Saludo contaba, no sé si lo contaba ella misma, que había sufrido, bueno, pues una especie como de acoso en el colegio. Y claro, me escriben un montón de compañeras del colegio La Salle de Arcos de la Frontera, pero no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni... Me escriben muchísimas compañeras suyas que es absolutamente mentira. Y que ella, abusando de ser la hija de quién era, a todo el grupo o a toda la clase, vamos, si en la clase eran 15, tenía problemas con 10 de la clase. Y que una de las personas que me escribe dice, a mí me llegó a meter la cabeza dentro de un váter. ¿Quién? ¿La Jules? Sí, la chica dice que un día tuvo un encontronazo porque ella estaba obsesionada con que le hicieran fotografía. Dentro de la clase le decían, los profesores, le decía a todo el mundo, no se te ocurre, castigaban a la clase porque decían que había un móvil dentro, registraban las mochilas de los compañeros. Dicen que era una tortura, o sea, que está ser paranoica. compañera de Jules, porque es que era el mundo de obsesión por las fotos que se filtraran. Y un día a una chica sí la vieron con un móvil, pero que estaba llamando a su novio, y dice que la esperó Jules así en la puerta de clase y dice, acompáñame al baño. La acompañó al baño y le coge la cabeza y se la metió dentro del váter sin tirar de la cadena. Y no tiró de... Pues que no no tiene... Pero te digo una... Eso no me lo creo, porque para empezar la cabeza no te entra. Pues se la metió. Anda ya. Hombre, metió. te entra en la taza, pero no te entra. Pero ahora cómo van con este pelo tan largo, no te hacen así, se te moja. Pues yo soy ídola. Paz, es mi ídola, ya sí soy. Igual. Eres mi ídola. Paz, textual. Porque más de uno hubiera metido yo en el bate. En Jerez ella tuvo conflictos con 10 alumnas. Aquí nos dibuja un poco el perfil, ¿no? En Jerez ella tuvo conflictos con 10 alumnas. A una, ella le metió la cabeza en el váter, hablando vulgarmente. Ella siempre ha estado en un grupo de amigas quedando por encima de todos. Un día se gastó más de 200 euros en maquillaje y su madre le pegó una bronca que estuvo una semana sin ir al colegio. En mi centro tuvo... Seguimos. Esto no acaba aquí, ¿eh? Esto no acaba. Con un chico tuvo problemas hasta tal punto de que se agredía. ¿Qué se qué? Se agredían. Al váter también. Le querían poner un parte a los dos, pero solamente los dos se caneaban en el patio del colegio. Con la paliza que yo me daba los cuando dos se tenía caneaban, eso. pero el parte solamente se lo pusieron al chico porque ella era hija de quién era. Aquí hay un tufillo. Pero no nos podemos olvidar, Y lo que es último, una chica. que cuente el episodio de Marbella, lo que le sucedió en la comisaría de No Marbella. nos podemos olvidar. Con un chico tuvo problemas. ¿Qué pasó en Marbella, Kiko? Qué barbaridad. ¿Qué pasó en Marbella? ¿Puedes contarlo? Es lo que te iba a decir. Yo hasta donde Claudia quiera... a ti te ha contado todo el relato, ¿no? Me imagino. Me Pero lo tú no sé quieres más o entrar. menos. ¿Pero por ella lo sabes? Sí, por ella. Ella te cuenta algo, pero luego lo niega. Es que yo me he enterado hace poco de eso, a mí ella no me lo contó.
Es verdad que durante una cabalgata de los Reyes Magos en Marbella, donde está Víctor Janeiro, Beatriz Trapote, bueno, un montón de familiares, cogían los caramelos de los Reyes Magos, ella estaba en un centro comercial. Ni idea, no te puedo... Ella termina en no tengo una, ni idea. ella termina en una comisaría. Según ella me contó, sí, pero es que yo no... Es que no quiero entrar en esos temas. Ella pasa la noche en el calabozo. No lo... Perdona, Es que sé lo justo de ese tema. O sea, no Sí lo quiero sabes, tampoco- pero la quieres proteger. No es que la quiera proteger, pero no quiero contar temas que sean así de personales de ella. Sí, pero si el tema lo estoy contando. Ya. Bueno, pero ella no quiere traicionarla. Bueno, Kiko. pero quiero saber, vale, tú no la vas a traer. Hombre, pues más traición que te ha hecho, que se ha levantado tu novio. Bueno, a lo mejor ya no le quiere pagar con la misma moneda. Claro. Ya. Bueno, y es verdad que en una tienda se sustraen objetos. Ella siempre me ha dicho que no, que ella no hizo nada. A mí lo que me cuentan es que mientras los reyes reparten caramelo, en una tienda estaban repartiendo de cosas que terminan en un bol. Cuando salen del centro comercial, dos guardias de seguridad van detrás de dos personas, una de ellas Jules, y que terminan en la tarea de Marbella. A mí es que ella siempre me ha contado que ella que no hizo nada ese día, que estaba todo muy equivocado, que había sido un malentendido. Y si no hizo nada, ¿por qué pasa la calabozo? Es que no, como no me he parado a hablar con ella tampoco de ese tema profundamente, no te sé responder porque es que te mentiría si te digo... Pero perdóname un última segundo, pregunta Kiko, es perdóname la- un segundo, Kiko. Menor en un A ver, calabozo tiene que ser muy a grave. ver, vamos a ver. Claro. A ti, Se llama que yo no padre dudo, de no Brian dudo, no dudo de tus fuentes y que tú las informaciones las tengas bien atadas. Bueno, pues esto fue lo que contó de ella. Por eso la han condenado, no porque sea anónima ni famosa. Porque era una menor, y lo que cuenta es de una menor. ¿Te gustaría que contaran de la suya, que ya tienen 11 o 12 años que han hecho la comunión? Qué pena. Y la que está presentando es la que quería darle clases de feminismo cuando ha escuchado lo de las tetas. Bueno, es que es terrible. Por cierto, no son 30.000, son 45.000, porque hay que añadir a los 30.000 las costas judiciales de primera instancia, de Audiencia Provincial y de Tribunal Supremo. O sea, que vete preparándote que te va a llegar la nómina enseguidita a todas tus cuentas bancarias. Es asqueroso. Vale. Pero bueno, esto es lo que era ese programa, ¿eh? Es que, claro, ahora cuando lo vemos... hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza, pero es que eso era todos los días durante 13 años. Está bien la cosa. Yo tengo la sentencia aquí, la voy a leer, ¿vale? Voy a leer la sentencia íntegra para que ya quede todo esto como claro, ¿no? Por si le queda a alguien alguna duda en el aire dentro de las manipulaciones y demás, ¿verdad? Pues mira, ya terminamos con el cuento y ya está, ¿no? Yo creo que sería lo suyo, ¿no? Audiencia Provincial de Cádiz, sección octava, sentencia número 251/25. Aquí hay 3 nombres de 3 magistrados, que son los que acusa Kiko Hernández de prevaricación, porque dice que tienen relación con Jesulín de Ubrique y que van de barbacoa. Don Ignacio Rodríguez, don Blas Rafael López y doña Esther Martínez. En la apelación civil, en el rollo tal de juzgado de primera instancia número 2 de Arco de la Frontera, dice lo siguiente: antecedentes de hecho, el fallo de la sentencia recaída en el 23 de enero del 2025 ante el juzgado de primera instancia y que ha sido objeto de apelación es del tenor literal siguiente, con el fallo que dice que, estimando la demanda interpuesta por la procuradora tal, el nombre y representación de Julia Janeiro Campanario, bajo la dirección letrada de tal, contra la mercantil Mediaset de España Comunicación, representada por el procurador tal y el abogado tal, y contra don Francisco Hernández Ruiz, representado por la procuradora tal y bajo la dirección letrada de tal, con el Ministerio Fiscal. Pone aquí: primero, declaro la intromisión ilegítima por parte de los codemandados en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de doña Julia Janeiro Campanario, al amparo de la Ley Orgánica 1/82 del 5 de mayo, dentro del artículo 18.1 de la Constitución española. Punto 2. Declaro procedente la indemnización de daños y perjuicios por dicha vulneración a satisfacer a la actora Julia Janeiro en las cantidades de a. Francisco Hernández Ruiz, 30.000 euros. 30.000 euros por las manifestaciones efectuadas en los programas Sálvame Naranja de fecha 20 del 4 del 21 y Sálvame Naranja de fecha 22 del 4 del 21, más intereses legales desde la interpelación judicial, así como los procesales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que bueno, pues no lo sé, súmale unos 15 o 20.000 eurillos más y nos iríamos a unos 45 o 50.000 euros, pero la condena son de 30.000 euros más las costas judiciales por el proceso
elevado hasta el Tribunal Supremo. Por las manifestaciones efectuadas en esos programas que hemos dicho, que además son los programas que hemos compartido con todos vosotros en pantalla. B. Mediaset España Comunicación. Las condenan a 190.000 euros por 19 programas emitidos en la cadena de televisión Telecinco, más los intereses legales desde la interpelación judicial de igual manera. 3. Condeno a Mediaset España de Comunicación a la retirada y eliminación de los programas litigiosos de los sitios web de Telecinco en los que se alojan los mismos. 4. Condeno a ambos codemandados al cese, cuidado aquí, al cese en las conductas descritas susceptibles de vulnerar el honor, la intimidad y la propia imagen de la demandante. Ya con esto, todo lo que ha estado contando en el programa ese tiene otra demanda. Por lo mismo, por vulnerar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de Jules Janeiro. O sea, que tienes otra demanda ahí que te va a llegar en breve. Quinto, se impone el pago de las costas en un 15,80% al codemandado don Francisco Hernández Ruiz y el restante, un 84,20% a la mercantil Mediaset España de Comunicación. Segundo, contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por las representaciones de ambas demandadas. Conferido, legal traslado, la representación del actor y el Ministerio Fiscal se opusieron a ambos recursos. Emplazados los litigantes e Ministerio Fiscal, todos ellos comparecieron en tiempo y forma, habiéndose denegado a la alzada por auto 12 de junio del 2025 el recibimiento a prueba solicitado por la representación del señor Hernández. O sea, aquí queda suficientemente claro en este párrafo, ¿de acuerdo? Tercero, de conformidad con lo previsto con la ley, se formó el oportuno rollo y se señaló fecha para deliberación, votación y fallo que tuvo lugar el día de hoy. 4. En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales. Ha sido ponente la magistrada doña Esther y habla de los fundamentos de derecho. Y dice, primero, por la representación procesal de doña Julia Janeiro Campanario se interpuso demanda de juicio ordinario contra Mediaset España Comunicación y don Francisco Hernández Ruiz, en la que, en lo que ahora interesa, solicitaba se dictara sentencia por la que se declarara la vulneración al derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de la actora por parte de los codemandados y condenara al señor Hernández al pago de una indemnización de 30.000. Por las manifestaciones efectuadas en los programas Los Sálvames que he dicho anteriormente y a Mediaset a 190.000. Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado juez del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Arcos de la Frontera estimó íntegramente la demanda y, entre otros pronunciamientos, condenó al señor Kiko Hernández a abonar a la parte actora la suma de 30.000 y a Mediaset a abonarle 190.000, en ambos casos con los intereses legales de la interpelación judicial. En dichos programas se mostraron imágenes de la actora donde se identificaba su domicilio y los lugares que frecuentaba en Madrid. Se pusieron datos íntimos de su etapa escolar en relación con la que el señor Hernández aludió en 2 programas a las malas relaciones de la actora con sus compañeras de clase. Se desvelaron posibles actos de acoso y agresiones por parte de la actora hacia otras compañeras. Entre paréntesis, meter a una compañera en la cabeza en el váter, robarle el novio a una amiga o llevarse mal con la mayor parte del colegio. Se revelaron detalles de la personalidad de la demandante, entre paréntesis, a quien se atribuyó un carácter traicionero y desconfiado, y se insinuó que la actora era despreciada por la mayoría de su ámbito social. Se divulgó el consumo de estupefacientes, entre paréntesis, cocaína, por la recurrente sin que se probara la veracidad de tales afirmaciones, y también se aludió a las relaciones sentimentales de la demandante y las relaciones de la demandante con sus padres. Todo eso, Kiko Hernández. Por su parte, Mediaset, de forma sistemática y durante todo este tiempo, se valió de estas manifestaciones para rotular sus espacios e inducir el debate de sus contertulios. Se concluye así que la injerencia en la intimidad de la demandante y la vulneración del derecho al honor de la actora por parte de ambos demandados fue clara. Igualmente se considera que las imágenes emitidas en televisión fueron extraídas del perfil de Instagram de la actora, ya que su cuenta era pública sin que costara el permiso de la actora para el empleo de sus fotografías, lo que se considera también una intromisión en el derecho de la actora a su propia imagen por parte de Mediaset. Frente a dicha sentencia, ha interpuesto recurso de apelación la entidad Mediaset de España, alegando que la resolución recurrida incurre en una defectuosa o incorrecta valoración de prueba, lo que le lleva a impugnar el importe de la indemnización de 190.000 euros
a cuyo pago se le condena y que considera desproporcionado atendida la condena de 30.000 euros impuestas al codemandado, el señor Hernández. La propia Mediaset le está diciendo al juez que porque ellos tienen que pagar 190.000 y que Kiko solamente 30.000, que está desproporcionado. Qué barbaridad. Continúo, que esto no acaba aquí. Habla de la audiencia, de los ingresos publicitarios que obtuvo la cadena a costa de la exposición a la que se sometió a la actora y la circunstancia de que las imágenes ya habían sido difundidas en otros medios de comunicación. Igualmente se alega por la codemandada la improcedencia en el caso del pago de intereses legales desde la interposición de la demanda al no haberse solicitado por la actora y por no hallarnos ante una deuda previa entre las partes. Por su parte, la representación del señor Hernández ha formulado también recurso de apelación por error en la valoración de la prueba al entender que la actora no puede considerarse una persona anónima, ya que es activa en redes sociales influencer, tiene sus redes sociales abiertas y un gran número de seguidores y ya hizo reportajes previos para revistas del corazón. Las manifestaciones que hizo el recurrente en el programa Sálvame Naranja de fecha 20-22 de abril del 2021 no fueron ofensivas para el honor o la intimidad de la demandante, ya que se limitaron a hacer una crítica a la forma de vida y trato con amigos y comportamientos de la actora que no han quedado desacreditados, y los padres de la actora que participaban activamente en programas de corazón ya habían hecho partícipe a su hija en la prensa cuando aún era menor de edad. Igualmente, con carácter subsidiario, se impugna el pronunciamiento relativo a la indemnización, que se considera desproporcionada ya que se trata de una cantidad a precio alzado. La representación de la demandante del Ministerio Fiscal se ha opuesto a ambos recursos y han solicitado la confirmación de la sentencia de instancia. Aquí explica por qué se oponen a esto que están comentando en ambos recursos los codemandados. Continúo en otro párrafo y dice, comenzando por razones sistemáticas con el análisis del recurso formulado por el señor Hernández, debemos precisar que él mismo fue condenado por atentar al derecho al honor y a la intimidad de la actora por las expresiones vertidas en 2 programas. El recurrente considera amparadas por la libertad de expresión, habida cuenta del carácter de influencer de la demandante. En la sentencia se considera probado y no se discute en alzada que en los referidos 2 programas el señor Hernández, de manera repetida, aludió a las malas relaciones de la actora con sus compañeros y vuelve a repetir exactamente lo mismo, pero con algunos detalles más ampliados. Dice que aludió a las malas relaciones de la actora con sus compañeros de clase, desvelando posibles actos de acoso y agresiones realizados por la actora, a detalles sobre la posible personalidad de la actora y su obsesión con las fotografías, llevando a divulgar una supuesta detención de la actora con la sustracción de botellas de alcohol y supuestos episodios de consumo de estupefacientes. Igualmente se considera acreditado que el codemandado reveló también datos relativos a la supuesta relación familiar de la actora y de las supuestas malas relaciones con sus padres. Se incide, además, en el hecho de que el señor Hernández, quien en esos programas encabeza la divulgación de estos datos para promover el debate televisivo, y todo esto sentado al anterior, recurre tal, a condición de tal. Bueno, hablan de diferentes artículos. En el caso no se discute que la actora es hija de 2 personajes notablemente famosos en el ámbito de la prensa rosa, ni que la demandante participe con una cuenta propia en la red social de Instagram, en donde tampoco se cuestiona que ofrezca consejos de moda, estilismo, forzándose en una posición como prescriptora de tendencias e influencer. Sin embargo, el hecho de que la actora sea hija de 2 personajes famosos en el ámbito de la prensa rosa no dota a la recurrente por el hecho de llevar un apellido determinado, de una mayor trascendencia pública, y la circunstancia de que ella misma sea influencer no suscita por sí sola ningún interés mediático. Es obvio, por tanto, que la demandante, a los efectos ahora examinados, no era previamente a la emisión de esos programas un personaje de especial proyección o relevancia pública, pues esa relevancia era solo predecible de sus padres y no puede inferirse por el solo hecho de tener la demandante una cuenta abierta de Instagram con un gran número de seguidores o por su condición de influencer, que no supone por sí sola ninguna implicación mediática al margen del contenido de la propia cuenta, que es del todo ajena a la vida privada, personal, familiar y sentimental de la demandante. No hay duda, por tanto, de la existencia de la intromisión, cuya declaración de concurrencia combate el señor Hernández tanto por haber atribuido al recurrente a la actora conductas merecedoras de reproche social, como son el acoso y las agresiones a compañeras de colegio, la detención por un presunto hurto de botellas de alcohol o el supuesto consumo de tóxicos, como por haber hecho referencia a las relaciones familiares de la demandante, calificando como mala la relación de la actora con sus padres. Habla del punto 3. Aquí es curioso. Dice, además, como se consigna en la sentencia a distancia y no se discute, la actora tuvo que cambiar su domicilio y cambiar sus hábitos al verse perseguida por los medios, y ello cuando la demandante era solo
un adolescente que acababa de cumplir 18 años. Debemos recordar además que la intromisión ilegítima tuvo lugar no solo en el derecho al honor, sino también en el derecho a la intimidad personal y familiar y en el derecho a la propia imagen de la actora. En cuanto al señor Hernández, la intromisión en el derecho al honor y a la intimidad de la demandante ha de considerarse también especialmente grave al atacar con sus ofensivos comentarios a la demandante en distintos frentes: su personalidad, sus relaciones familiares y su comportamiento cuando aún era de menor edad, y ello a los solos efectos de desprestigiar a la actora e incitar el debate televisivo y la captación de audiencia. No existen, por tanto, razones objetivas para discrepar de la cantidad fijada por el juez de primera instancia, que ha de confirmarse. El fallo, que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Mediaset España Comunicación y el destinado el recurso de apelación formulado por la representación de don Francisco Hernández Ruiz contra la sentencia dictada el 23 de enero del 2025 en los autos de juicio ordinario 795/2021, seguidos ante los juzgados de primera instancia número 2 de Arco de la Frontera, revocamos parcialmente la citada resolución en el único sentido de restablecer que las indemnizaciones fijadas se devengarán solo en interés previo al artículo tal. Todo ello con el pronunciamiento en costas de esta alzada en los términos establecidos en el fundamento de derecho quinto de esta resolución. Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir por Mediaset España al haber sido estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto, y se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir por el señor Hernández, debiendo dar al mismo el destino que legalmente corresponda. Es decir, que el depósito que se constituyó para formular el recurso y poder iniciar los trámites han tenido que ser embargados. Y esto es lo que tenemos. Es decir, que ya ha habido sentencia por parte del Tribunal Supremo donde no da lugar al recurso de casación y la condena queda firme. Bueno, yo, me van a disculpar, me he tomado la licencia de poder leer esta sentencia prácticamente íntegra, pues básicamente con la única intención de que ya no haya otro tipo de interpretaciones, manipulaciones, son 20.000, no, son 30.000, ¿de acuerdo? Y que la condena quede suficientemente clara por los motivos por los cuales sus señorías entienden que su actitud y su forma de dar la noticia, crear audiencia y demás, van todos amparados en el marco de efectivamente haber vulnerado el derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen de Julia Janeiro. ¿De acuerdo?